Porque ahora les voy a presentar al invitado que tenemos en el plató. No es conocido por ser un deportista profesional porque no lo es. Le gusta el deporte y ha practicado el deporte, pero es conocido por otros ámbitos. Ha sido catedrático, es catedrático, ha sido ministro, es en la actualidad presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, y yo quisiera que conociesen la trayectoria personal de Abel Caballero. Abel, bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Bueno, Abel Caballero, que nació, si no me equivoco, en Pontereas, ¿no? Pontereas, sí. ¿Allí fue donde estudiaste el bachillerato? Bueno, estudié un poquito de bachillerato, desde los 10 años, claro, pero me venía a examinar aquí a Vigo, al Instituto Santirene, ¿no? Por tanto, mi relación con Vigo viene ya desde muy atrás. Desde chiquillo, desde los 10 años. ¿Tú de estudiante ya eras un estudiante aventajado? ¿En el bachillerato ya empezaste o no? Sí, yo era buen estudiante, sí. Ya desde chico me fue bien y no me planteaba gran dificultad estudiar. Lo hacía con naturalidad y eso pues continuó durante algunos años, sí. En tu biografía aparece pues tu primera vocación marino mercante. ¿De dónde surgió esa vocación? Pues surgió de mi hermano. Yo tenía un hermano que es el segundo para arriba, ¿no? Me lleva a mí bastantes años. Y él estudió náutica, ¿no? Entonces, cuando volví a casa y aquello me parecía a mí que era una cosa extraordinaria, me gustaba el mar, cuando veníamos aquí en Vigo, ¿no? Y paseando por aquí me gustaba. Y entonces estudié náutica, fui a Coruña y estudié náutica y la cosa pues no resultó. No resultó porque navegar es muy duro, ¿no? El mar es maravilloso, precioso, fantástico, pero navegar profesionalmente es una profesión durísima, de una dureza como yo no vi nunca en ninguna otra profesión. Y lo dejé enseguida, pero sí, hice náutica. Ya ve, ahora estoy en un puerto. Sí, la verdad es que siempre sirve todo lo que se hace, termina sirviendo, ¿no? Sí, yo creo que la clave es que la gente que inicia las carreras las acaben, aunque no les guste, ¿verdad? Porque las carreras quedan para siempre, y es un aval, hace currículum, pero yo reconozco que en mi primera carrera me equivoqué. ¿Y la segunda, económicas, fue vocacional también? ¿Tenías claro que realmente esa te iba a ir bien o no? Clarísimo, clarísimo. Ya navegando a mí me pareció que economía, cómo funcionaban las empresas, y entonces mi intención de aquella, porque yo acabé náutica muy joven, acabé a los 18 años, ¿no? Y entonces me parecía que llevar empresas náuticas, dirigir empresas navieras, que sería una cuestión apasionante. Y la verdad es que me matriculé tan pronto acabé náutica, me matriculé en económicas y esa sí fue ya una de mis grandes pasiones, ¿no? ¿Qué recuerdas de aquella época de Santiago, de los inicios de la Facultad de Económicas, de esa primera generación y de aquella época, pues la época del famoso 68 y todo lo que conllevaba? Fue extraordinaria, esa época para estudiantes y para ti también, ¿verdad? Que estabas allí, que ahora charlábamos, ¿no? Que también estabas en economía y... Pues fue una época extraordinaria porque al tiempo que se estudiaba y se hacían las carreras razonablemente bien, pues era una época de una gran inquietud intelectual y los chicos y las chicas, los estudiantes, nos preocupábamos de todo, estudiábamos y hacíamos muchas otras cosas, leíamos mucho, debatíamos mucho, hacíamos mucha vida intelectual y vida académica, que yo después me encontré que en Inglaterra también se hacía así, ¿no? Y eso hizo que aquella generación, de la que tú formas parte, repito, pues fue una generación formada muy por encima de lo que allí recibíamos de enseñanza. Bueno, se nos enseñaba y teníamos pues, buenos profesores en muchos casos, pero nuestra propia inquietud, nuestro propio debate, nuestra propia emancipación de las familias, pues yo creo que nos hizo a todos una generación en toda España, ¿verdad? Formada muy por encima de lo que correspondía a lo que estábamos recibiendo. Y de aquella generación pues salieron gobiernos enteros, entonces, como de aquí de Galicia, de otras partes, ¿no? Como aquello fue una etapa apasionante, pero inmediatamente también hay que decir, pues con mucho miedo, porque cada vez que algo pasaba y se movían los sociales. La época de las cargas. En la época de aquellas, pues hombre, una cierta inquietud teníamos todos. Y además era una época de grandes cambios, ¿no? El 68 con todo lo que conllevó y todo aquello, pues fue una época evidentemente muy bonita de vivir, yo creo, pero difícil en algunas circunstancias. Fue un cambio que tú y yo vivimos de chicos, ¿no? Pero fue un cambio de forma de entender el mundo. La generación del 68 rompió con los viejos cánones de nuestros padres, nuestros abuelos, que el mundo venía muy quieto y permaneció casi inamovible hasta el 68. Y en el 68 se origina una revolución intelectual. Y es cuando la gente, nos damos cuenta todos, de que cada uno de nosotros somos muy importantes y tenemos que vivir nuestra vida, respetando todo, pero mire, déjeme vivir mi vida como a mí me guste, ¿no? Y como yo quiera. Y eso fue la revolución del 68, que era impensable. La gente hasta aquellas vivían su vida igual que sus padres, sus abuelos,
y todo lo que fuera a romper aquella tradición estaba mal visto. Sí, sí. Era una rutina seguida. Claro, y aquella generación rompió con eso y hizo lo que ahora, pues esto que ahora vemos, cómo responden los jóvenes, ¿no? Pero responden a lo que nosotros creamos en el 68, la capacidad de decidir y ser libres. El implantar las universidades en todos los sitios hoy en día conlleva ventajas, indudablemente, pero yo creo que aquella época, el ir a Santiago, el emanciparse en cierta forma tan rápidamente de los hogares paternos, pues conllevaba una responsabilidad y una forma de independizarse un poco y de madurar, yo creo que bastante importante, ¿no? Correcto, sí, yo también lo creo así. Pero tenía un problema. Es decir, los pocos que íbamos a estudiar, pues aquello era extraordinario, porque a los 18, en mi caso antes, yo me fui ya a los 16, me fui a estudiar náutica a Coruña, ¿no? Pero la gente cuando llegaban a Santiago con 18 años eran autónomos, entonces se autorresponsabilizaban, tenían que tomar sus decisiones y eso producía una gran capacidad de enfrentarse con la vida, ¿no? Claro, eso era bueno, pero solo éramos 12.000. Claro, ahora son 100.000. Evidente. Entonces, las universidades lo que hicieron es, aun cuando efectivamente esta capacidad de emancipación es menor, porque los chicos siguen en casa, pero estudian 100.000. Las posibilidades han abierto, claro, indudablemente. Todo el mundo estudian desde aquí. Yo, que soy profesor en Vigo, hasta hace unos meses lo era, ¿no? Y ves cómo todo el mundo puede estudiar. Y es cierto que los chicos y las chicas permanecen en casa con sus padres y tienen algunos elementos eso que siguen dependiendo y las decisiones las toman en su casa, pero también tiene un efecto positivo, ¿no? Y es que los momentos difíciles que los chicos necesitan mucha ayuda de los padres están al lado. Y seguramente, y en muchos casos yo lo vi con estudiantes míos, ¿no? Pues les ayudan. Y por tanto, una cosa por la otra. Allí estaba de profesor Beiras, precisamente. Yo creo que te llegó con estructura económica, ¿no? Sí, Beiras se inició de profesor cuando estábamos nosotros en segundo. Nos dio clase y, bueno, era profesor de estructura, ¿no? Y con él, pues, además de las clases, hombre, había la empatía de que era un hombre que nos abría una cierta perspectiva política, ¿no? Él venía de fuera, se había formado fuera, ¿no? Había estado en París un poco, sí, tenía una cierta formación extranjera. Después traía una forma de entender la economía muy ligada a la política, era un hombre con la inquietud política ya en aquel momento de lo que había que hacer en Galicia y en España, de la transformación política, de la democracia, y claro, esa parte, pues sí, efectivamente la recibimos de él. Y yo creo que todos los que fuimos sus estudiantes, esa parte se la agradecemos, ¿no? Porque nos enseñó a hacer economía, a hacer sociología, a hacer sociedad, pero atendiendo mucho a la política, y esto es muy importante porque en la política de cualquier signo, ¿verdad? Pero la política toda interviene mucho en la economía y en la vida. Y eso, pues Beiras fue un gran profesor en esa dirección. ¿A quién admiraba Abel Caballero en esos tiempos juveniles? ¿En qué ámbito? ¿En el ámbito profesional? En el ámbito, digamos, de todo tipo. Es decir, ¿tendrías alguna persona que idolatrabas o que admirabas? Bueno, a mí lo que me gustaban era el fútbol y los futbolistas. Es decir, era pues, los grandes futbolistas de aquel momento, ¿no? Cuando yo era más pequeñito, pues mi gran ídolo fue Kubala. Me parecía que era de mi padre idolatraba a Kubala, entonces yo también idolatraba a Kubala también. ¿Por extensión eras del Barcelona entonces? Y ¿o no? por extensión tenía una cierta simpatía con el Barcelona que después cambié y soy del Madrid, del Celta por supuesto, pero en esos grandes números de equipos, ¿no? Pues mi simpatía está más cercana al Real Madrid. Pero en esa etapa también el que a uno le gustara el deporte no estaba excesivamente bien visto. Es decir, el ser un gran aficionado al fútbol, bueno, pues desde la política se veía con una cierta distancia. No solo distancia, sino, digo también de otra forma, se despreciaba un poquito porque parecía que el fútbol era cuestión de gente con poca cultura. Sí, es decir, que era una forma de distraer de lo importante, ¿no? Que era se asoció mucho al tema del régimen, es decir, el régimen anterior lo basaba mucho en el fútbol para distraer la atención. Ese fue siempre un poco el tabú del tema futbolístico. Que era un eslogan absolutamente equivocado, porque ahora la gente le dedica más atención al fútbol que antes. Es curioso. Sí. Pero sí es cierto, nosotros lo decíamos, ¿no? Que el fútbol era una forma mediante la cual el régimen, el franquismo, pues mantenía a la gente fútbol y toros, ¿no? Absolutamente falso, ¿no? Lo mantenía por otros mecanismos. Pero efectivamente eso generó pues una cierta distancia. Pero sin embargo, nuestros amigos muy cercanos, pues estaba Joaquín Álvarez Corbacho, que era un futbolista notable, sigue siendo gran amigo mío. Coincidió conmigo en el Compostela, un hombre muy... Compostela, con el Celta, ¿no? Sí. Y sin embargo, pues con él la cosa del fútbol iba, y él era también un hombre... Fue catedrático, consejero de Contas. Sí, es ahora. Sigue siendo consejero de Contas, sí, lo entrevistamos ahí. Está en su cátedra aún. Y bueno, pues era un hombre que, con él, es decir, a él se le permitía, y con él hablábamos de fútbol, pero fuera de esa óptica ya no era posible, ¿no? Bueno,
pensamientos demasiado guiados, ¿no? ¿Y personaje histórico? Bueno, personajes históricos muchos, muchos. Pero yo tengo que decir que le tengo una admiración importante a Carlos I. Carlos I de España y V de Alemania es un hombre que llega prácticamente a poseer el mundo conocido. Solo le queda Francia. Es decir, lo único que a él se le escapa, el Reino Unido, al que no le hace mucho caso, porque es una isla que está allí, no le entusiasma, ¿no? Pero es la primera vez, y con Felipe II continúa, pero sin tanto poder, porque en Felipe II el mundo se agrandó, apareció una parte de América. Y porque unía eso, el ser ese rey que poseía a todo el mundo, una cosa muy notable, que era un caballero andante. Y él, cuando iba a las batallas, él encabezaba los ejércitos. Parece increíble, era el dueño del mundo. Entonces, encabezaba los ejércitos, y cuando va a Argel, él va a la toma de Argel. Y cuando es la batalla de Mühlberg contra los protestantes, pues él encabeza el ejército y va a la cabeza del ejército, ¿no? Y sí, le tengo una gran admiración. Después algunos otros, ¿no? Napoleón, y hay algunos otros, pero digamos que Carlos I, hay algunos que no le gustan mucho por aquello del imperio y tal, pero a mí me encanta. Yo creo que fue una etapa, Inquisición aparte. Fue una etapa brillante de la historia de España. A ver, ¿cuándo empieza en ti la afición política? ¿Antes de la afición docente o después? ¿O simultáneamente? Cuando llegué a la universidad. Yo venía de los barcos, venía de navegar, de estudiar náutica. Cuando hice náutica no había una gran inquietud política allí en aquella escuela, pero cuando llegamos a la universidad, esos años 68, pues el mundo era muy desigual, y España era muy desigual, y Galicia era un sitio muy atrasado. Y ahí contactamos con que había que comprometerse, meterse en ello. Y lo singular de aquel momento es que nos metimos todos, no éramos unos poquitos, éramos todos, tú también, estábamos todos allí, y aquello era una rueda en la que todos entusiásticamente nos embarcamos, y ahí nació mi afición por la política, ¿no? Y la verdad es que mi afición por la política y la economía, porque yo estudié mucho y tengo buenas notas, hice un buen currículum, ¿no? Pero se ligó todo ya. A mí me pareció que en la vida había que ser profesional muy serio, y al tiempo había que comprometerse directamente en la causa de la gente, ¿no? Y hoy en día, pues, sigo ahí. Catedrático de Teoría Económica, premio extraordinario de la carrera y un periplo en Inglaterra, ¿no? Un periplo, yo creo que importante, que siempre es el salir de tu país, estar en un sitio distinto, costumbres distintas, otro ambiente, otra formación. ¿Qué tal recuerdas el paso por...? Fantástico, fantástico. Mi estancia en Inglaterra, yo estuve 5 años, mucho tiempo. Acabé la carrera, fui allí, hice un máster, un doctorado, estuve dando clase. En Cambridge, ¿no? En Essex primero, un año en Essex y después 4 años en la Universidad de Cambridge. Me doctoré allí y lo recuerdo con entusiasmo. Fue una etapa fantástica de mi vida, dura porque estudié mucho, pero conocí un mundo distinto, ¿no? El mundo anglosajón, tan abierto, las universidades inglesas, esta Universidad de Essex, de la que hablábamos hace un ratito, ¿no? Y después la Universidad de Cambridge. Cambridge es un sitio maravilloso, ¿no? Yo reconozco que en la vida tuve algunas suertes, y lo tengo que decir, ¿no? Y 3 son, ¿no? Que viví y estudié en Santiago, viví y estudié en Cambridge, y vivo y estudio en Vigo. Y esos son 3 grandes suertes, porque son 3 ciudades maravillosas, ¿no? Entonces, mi estancia en Inglaterra, efectivamente, descubrí lo que eran culturas distintas, formas distintas de entender el mundo. Profesionalmente, pues tuve oportunidad de trabajar con algunos Nobel, me dieron clase, y trabajé algún tiempo con 3 muy importantes. Y fue vitalmente muy enriquecedor, ¿no? De tal modo que mi casa era Vigo, en ese momento ya me casé estando allí, y mi mujer es de aquí, mis ojos de aquí, ya me vine a vivir en esa época, hace 35 años, ¿no? Pues me vine a vivir para aquí, para Vigo, y entonces una casa mía era Vigo y otra casa mía era Cambridge. Entonces yo cuando me cambiaba de una casa a otra, iba a Inglaterra, yo iba a mi casa, cuando venía aquí venía a mi casa. Y esa es una experiencia universalizadora fantástica, porque uno aprende que las culturas distintas no implican diferencias, no implican separación, y uno se puede sentir extraordinariamente bien en Inglaterra y después en su casa que era esto, ¿no? Y enriquecer. Y por supuesto dentro de ese enriquecimiento el mundo del deporte, ¿no? Que Inglaterra, bueno, la cuna de los deportes, yo creo que Abel allí no escaparía a la práctica del deporte, ¿no? No escapé, pero yo desde chico practiqué mucho deporte en la calle, ¿no? Como hicimos todos. Pero mi primera experiencia con el deporte fue en el Compostela. Yo jugué en los juveniles del Compostela. Vivían allí mis padres, entonces yo me crié allí, en La Estila, muy cerquita del Estadio Santa Isabel, Estila, que era sí, donde jugábamos, ¿no? Y allí jugué en juveniles. Bueno,
no era un fenómeno. Las cosas como son. No estaba tu futuro. No era ahí un en la fenómeno, primera ¿no? división. Oscilaba entre delantero centro, interior y medio. Cuando alguien juega de todo eso, es que para mucho no vale, ¿no? Pero jugué y tenía un problema adicional. Yo soy miope, uso lentillas, ¿no? Y en aquel momento no había lentillas. Sí, en aquel momento era Entonces, problema. claro, pues como no tenía muchas, porque era joven en aquel momento, dioptrías, pero ya me produjo un problema. Ya el jugar al fútbol sin gafas pues ya no era gran cosa. Y entonces, pues cuando sacaba un córner todos se movían y yo me quedaba quieto un ratito. Y claro, esa décima de segundo pues es vital. Y ya me di cuenta que aquello no era lo mío. Y efectivamente en Inglaterra, en Essex y en Cambridge, descubrí el tenis. Yo no había jugado al tenis nunca en mi vida. Y lo descubrí muy de adulto y me resultó un deporte apasionante. Tampoco fue nunca nada bueno, muy de a pie y de jugar con los amigos. Pero descubrí la maravilla de las grandes instalaciones deportivas. Descubrí una universidad en la que había un montón de canchas de tenis, de tierra batida unas pocas, de tierra algunas y de hierba algunas, ¿no? Y claro, poder salir de tu residencia, irte allí, coger unas raquetas y ponerte a jugar al tenis sin tener que reservar ni siquiera la pista, pues me pareció extraordinario. Y sí, ahí empecé. Después en Cambridge jugué un poquito. Vamos a ver, a poner, según seguimos hablando pues, del periplo inglés de Abel Caballero, la regata, una de las regatas más famosas del mundo, sin ninguna duda, la más tradicional, 150 años de historia, en el 54 me parece que es a donde vamos a ver las primeras imágenes, se cumplía el centenario de la regata de Oxford-Cambridge, que estamos viendo ahí, y luego veremos el contraste pues, con la que se realizó el pasado año, por las aguas del Támesis, 7 kilómetros de distancia. Una regata que son estas tradiciones que mantiene Inglaterra y que la verdad es que son tradiciones realmente sin duda. muy enriquecedoras para todo lo que conlleva pues, el deporte de base, ¿no? Porque luego pues, se ven en todos estos acontecimientos pues, un espejo en el cual pues, se desarrolla toda la afición a los deportes, que fue un poco la línea de las escuelas inglesas cuando comenzaron todo este tipo de deportes, ¿no? Y además es singular esto, ¿no? Porque bueno, la afición ya es visible y la tradición, ¿no? Y de hecho todos los que estudiamos en una u otra, pues no es que lo sigamos mucho, pero cada año sabemos quién gana. Y ya sabemos si ganan unos o ganan los otros, ¿no? Pero en Cambridge no hay río para poder hacer esto. Esto lo tienen que ir a hacer a Londres y lo tienen que ir a hacer a Eden Lily, son unos pueblos que hay por allí por la zona, pero el río Kem es un regato, es un regatillo pequeñito, que no se puede hacer esto, ¿no? Bueno, lo que hacen es que dan becas, como todo el mundo sabe. Sí. Cogen a los que practican el remo, le dan una beca y... Sí, pero un tema que ha mejorado sustancialmente, al igual que en Estados Unidos, ¿no? Porque antes, digamos que se becaba a los deportistas casi profesionales y en los estudios quedaban a un lado bastante poco importante, pero hoy en día ya las universidades americanas exigen unos resultados y unos rendimientos que indudablemente pues yo creo que van, yo no sé cuál es tu opinión, pero me gustaría saberla en el sentido de que el deporte es una parte más de la formación del individuo y que no exime de que una cosa tenga que ver con otra, ¿no? Yo creo que el deporte y el deporte que practicamos los no profesionales es importantísimo. Ayuda mucho, ayuda físicamente, psíquicamente, es una forma de evadirse de las tensiones de los estudios. Y yo creo que en las universidades y en los colegios hay que practicar mucho deporte, hacerlo bien, pero los deportes los tiene que practicar todo el mundo. Los deportes de élite son otra cosa y están profesionalizados y hay que hacer otro enfoque, ¿no? Y por supuesto, cuando uno es deportista de élite, pues entonces sí, tiene que recibir remuneraciones, entrenarse, pero el deporte en las universidades y en los colegios tiene que ser el que practica la gente normal que hay allí, hacer del baloncesto, del remo, del fútbol. En las universidades, pues un deporte que practican chicos de 18 a 20 y tantos años y que lo que ayuda es a lo que realmente importa, que es formarse y hacer buena academia. A ver, estaba yo pensando que tu estancia en Inglaterra, otro de los beneficios que te aportaría sería el conocimiento de la lengua inglesa, ¿no? Tan escasa en los políticos españoles, ¿no? Algo sí. Sí, yo, me muevo cómodo en inglés después de los años allí. Aunque es cierto que se pierde sin la práctica, se pierde, ¿verdad? Se pierde la práctica, sí. Perdí mucho y cuando empiezo a hablar la primera media hora, pues estoy torpón, me noto yo que me falta vocabulario, después enseguida lo recoges. Y si te vas 10 días a Inglaterra lo retomas todo. Pero tú que te has movido en el mundo de la política de altura, es una cosa curiosa porque en el mundo del deporte, por ejemplo, yo recuerdo en el circuito de tenis que siempre casi todos los entrenadores se metían con los jugadores españoles de élite por lo tarde que aprendían a hablar inglés
y por lo mal que se desenvolvían en el inglés, ¿no? Y esto es una cosa que se ve continuamente, que los políticos españoles de altura de los últimos años, siempre con intérpretes, siempre sin poder hacer absolutamente cosa, ¿no? Es una calamidad en general, ¿no? Porque nuestra formación de idiomas ahora empieza a ser mejor, ¿no? Pero nuestra formación de idiomas fue muy escasa. Yo aprendí inglés en Inglaterra. Es una cosa que es curiosa, pero tú que eres docente y que has estado metido en el mundo de la política, ¿qué mal se ha corregido en España el tema del idioma, verdad? En el sentido del inglés. Bueno, yo creo que saqué sobresaliente en Preu, en Santiago, y yo, vamos, o sea, es que no podía salir de casa para hablar inglés 3 palabras. Claro. Quiero decir, es increíble que desde el principio, aprendiendo inglés desde niño hasta salir del bachillerato, que no se sepa hablar con una cierta soltura. Porque yo creo que ahora está un poquito corregido. Ahora los profesores son mucho mejores y en EGB, en BUP, enseñan muchísimo mejor, ¿no? Pero en nuestra época nos enseñaban a traducir. Entonces escribíamos traducciones, no hablábamos, no éramos versátiles hablando. Y yo creo que soy un buen mal ejemplo. Yo aprendí inglés cuando me fui a Inglaterra. Yo cuando llegué allí sabía 20 palabras de inglés. Y eso que había estudiado inglés en náutica, una catástrofe también. No nos lo habían enseñado bien. Y lo tuve que estudiar sobre la marcha, ¿no? Y efectivamente, en el mundo del deporte pues, se ve mucha gente que su dominio del inglés es endeble, pero en lo que yo más conozco, que es en la política, te puedo asegurar que es una calamidad, una calamidad. Yo estuve en Consejo de Ministros muchos años y hablábamos inglés con fluidez, pues 2 o 3. Narcís Serra, que había estado en Inglaterra, Solana, Solchaga un poco y Joaquín Almunia un poco. Y el resto navegaban, pero... Solana me imagino que le sirvió bastante en su futuro, ¿no? Bueno, sí, después, claro, porque Solana también había estudiado en América, había estudiado menos años, y Narcís Serra había estudiado también 2 años en la London School, también menos que yo, pero bueno, nos manejábamos en inglés, ¿verdad? Los 3, pero había algunos que aquello era chino, había algunos que los hablaban en inglés y era absolutamente chino. Pues antes de avanzar en la política y llegar al gobierno, nos vamos a ir a nuestro primer corte publicitario y lo vamos a hacer con un tema musical que está de moda y que habla mucho hablamos de la época de Santiago, de las pandillas, de los amigos, de eso habla el tema de Amaral. Sola en el hotel, estoy viendo amanecer Santiago.
Estamos hablando de tu entrada ya en política a nivel, digamos, en serio, el Parlamento Español en el 82. 82, sí, las elecciones del 82. Y yo me fui cuando me dijeron que si quería ir de diputado. Bueno, pues dije, sí, me voy, estoy 4 años, veo cómo se hace, yo era catedrático ya, veo cómo se hace la política económica y regreso, ¿no? Me fui en el 82 y regresé en el 97. O sea, fue un periplo largo. Fue largo, sí, fue largo. Que hubo de todo, ¿no? Porque, bueno, 82, Parlamento, y al poco tiempo, muy joven, a los 3 años, en el segundo gobierno de Felipe González, exacto, en el cambio de Boyer a Solchaga, pues entras de ministro de Transportes y Turismo y Comunicación, sí, ¿no? Sí. 85. 85, sí, llevaba poquito más de 2 años en el Parlamento. Y... ¿Te sorprendió el nombramiento? Pues tengo que decir que sí, sí. Me sorprendió porque yo acababa de entrar en la política como tal, ¿no? Digamos que profesionalmente, entrecomillado profesionalmente. Entré en 1982, casi 83, porque las elecciones fueron en octubre, y yo no conocía a nadie. Yo conocía a la gente de la universidad, pero yo no conocía ni a Felipe, ni a Alfonso, todo el gabinete aquel era prácticamente desconocido. Y 2 años después, pues, me hicieron ministro, ¿no? Entonces, fueron 2 años en los que pues, llevé la Comisión de Economía, hice mucha relación con Miguel Boyer, mucha relación con Alfonso Guerra. Un nombramiento curioso porque, vamos, según dicen, que te proponían los dos, es decir, 2 enemigos irreconciliables como eran Miguel Boyer y Alfonso Guerra, y que los dos eran partidarios de que tú entrases como ministro. Sí, efectivamente, me propuso Miguel y Miguel Boyer y Alfonso Guerra. Porque yo en la vida aplico una máxima, que hasta ahora la apliqué y la voy a seguir aplicando, ¿no? Y es que no porque 2 estén peleados yo me tengo que pelear con uno. Yo puedo ser amigo de 2 personas que entre ellos pues no se llevan bien. Sencillamente pues nunca estaremos los 3 juntos, pues esto es una obviedad, ¿no? Y yo esto lo apliqué siempre, ¿no? Si un amigo mío se pelea con otra persona, no implica que yo me tenga que pelear también, sí o no, depende, ¿verdad? Y aquí sucedió que me propuso Miguel y me propuso Alfonso. Y entonces, pues, Felipe González decidió que sí, y me llamó y me hizo ministro. De hecho, yo me enteré que iba a ser ministro, estaba en casa, y me llamó un amigo periodista, y me dijo, Felipe González acaba de dar al rey tu nombre para ser ministro. Yo no tenía ni idea. Efectivamente, media hora después me llamó la secretaria del presidente del gobierno, y me dijo algo así como, el presidente quiere ver si mañana puedes hablar con él, venir a hablar con él. Y le dije, quiere decir que tengo que ir, ¿verdad? Creo que sí, y así fue. A ver, tú has vivido experiencias de todo tipo en el mundo de la política. Has estado arriba, en el medio, abajo a veces. ¿Qué diferencia hay el ser ministro o no ser ministro? Muchísima. Yo me imagino que desde el punto de vista de pasar de un parlamentario a ser ministro y luego dejar de ser ministro, son 2 cambios que se tienen que notar, ¿no? Sí, aunque en mi caso hubo una circunstancia que hizo que no lo notara excesivamente, ¿no? De parlamentario a ministro una enorme diferencia, porque de repente llevas una inmensa responsabilidad, muy importante, que te hace que estés todo el día decidiendo. Es decir, un ministro no para jamás de decidir y por tanto la clave es ligar un buen equipo. Y cuando dejé de ser ministro el cambio no fue muy importante porque pasé a ser el responsable de política institucional del Partido Socialista. Y esto significa que de mí dependían todos los presidentes de todas las comunidades autónomas socialistas, claro, y todos los alcaldes. Entonces, en aquel momento, pues, el otro día lo hablaba con Pepe Bono cuando estuvo en Vigo, que me decía, Pepe, Abel, ¿te acuerdas cuando tú nos convocabas y nos íbamos todos a reunirnos contigo y contigo decidíamos qué posiciones tomábamos? Esto es impensable hoy. Esto es impensable que un secretario del Partido Socialista de Política Institucional llame y vayan todos los diputados, los presidentes autonómicos. Sí. Y efectivamente, pues yo llevé aquello y por tanto, esa época fue de mucha actividad política. Yo cuando mi actividad política cayó más profundamente es cuando regresé a Galicia, presenté las elecciones, no salieron bien, era imposible que salieran bien en aquel momento, claro. ¿Por qué? Pues porque era un momento muy bajo del Partido Socialista, con independencia de que yo lo hiciera mejor o peor, que no voy a entrar en eso, ¿no? Lo hice lo mejor que pude en todo caso, pero era un momento en el que el Partido Socialista estaba en caída en picado, era 1997, ¿no? Y por tanto era imposible, ¿no? El PP estaba creciendo, Fraga estaba en su mejor momento, el BNG estaba creciendo como la espuma y con Beiras también en su mejor momento. Y yo creo que bastante hicimos que aguantamos el resultado y solamente bajamos 3 puntos, porque después llegaron las elecciones generales y el PSOE cayó 10. El cambio de Felipe González a Almunia, pues hubo una caída de 10 puntos, y aquí solo caímos 3. Yo recuerdo alguna anécdota de esa campaña, ¿no? Mi primer acto electoral fue con Felipe González en Orense.
Yo tengo muy buena relación con Felipe y nos vemos y bueno, somos buenos amigos. Pero en aquel acto Felipe González anunció que se retiraba. Claro, empezaron una campaña electoral y que el líder, nada menos que Felipe González, llega allí y dice, bueno, me retiro de la política, ya saben ustedes, me voy. Joder, la Virgen. Pues así fue. Un buen comienzo. Ya. Así fue. Y después sí, pues bueno, regresas, pero regresé a la vida profesional, vine a la universidad. Yo cuando me nombró ministro, mi madre me dijo, mira, en estas cosas te nombran pero te cesan, ¿eh? Tú sé consciente que aquí se entra pero se sale. Y bueno, pues esa es la foto, ¿no? Y estoy allá arriba. Efectivamente. Qué foto más bien cogida, ¿no? Yo tengo estas fotos, ¿eh? Es pues el día que tomamos posesión, habíamos tomado posesión unos cuantos, Fernández Ordóñez, que está allá a la derecha. Sí, Fernández Ordóñez, al lado también está, me parece. Había tomado posesión. ¿No? Ernest Lluch, pero Ernest Lluch ya era ministro, ¿no? Joan Majó, que entró en ese tal. Después está. Solchaga no lo veo en la foto. Sí, en la esquina, ¿no? Es el que está en la esquina. No, esto es Alfonso Guerra. No, detrás de ti, delante de ti. Delante de mí, aquello es Joan Majó, que fue ministro 6 meses. Después está. Solchaga a la derecha de todo, sí, efectivamente, detrás de Cosculluela, que también entró. Bueno, pues ahí estamos los que entramos. Y en todos esos personajes, a mí me gustaría que tú, que has sido testigo y compañero de ellos, que me hablases un poco, por ejemplo, de la personalidad de Alfonso Guerra. Alfonso es un hombre extraordinario, extraordinario. Es un político de primera división, de los grandes del mundo, ¿no? Que tiene una combinación compleja, que es lo que lo hace que alguna gente no lo entienda, ¿no? Es un hombre muy agresivo en la política, de convicciones firmes, muy de izquierdas en el sentido no peyorativo de la expresión, pero es un hombre extraordinariamente culto y extraordinariamente sensible cuando uno dialoga con él, muy lector, muy amigo de sus amigos, muy preocupado por la gente que tiene problemas, y yo sigo siendo muy amigo de Alfonso Guerra, incluso estoy en una fundación que preside él y hacemos trabajos de economía, de política, y fue un genio de la política, ¿no? Y uno de los momentos, cuando él se va, el Partido Socialista inicia su caída. Se resiente. En 1991, cuando se va Alfonso, empiezan los ataques de corrupción y aquello, ¿no? Pero allí empieza la debilidad. Pero es un hombre extraordinariamente interesante. ¿Felipe González? Felipe González es el mayor estadista que tuvo este país. Yo no sé decirlo cuándo, pero duró en el siglo XX sin ninguna duda, ¿no? En mi opinión, por encima de Azaña y por encima de cualquier otro que se pueda situar. Y también combinaba cosas singulares, y yo voy a contar aquí una anécdota que cuento muy poco, pero la voy a contar. Cuando me dijo que iba a ser ministro, y era Felipe González, que llevaba gobernando este país 2 años, bueno, me lo dijo y tal, hablamos un poquito de política, dijo, bueno, la toma de posesión mañana y tal. Y me fui para casa, llegué a casa y tal. Entonces al cabo de un rato me llama el secretario de Estado y me dice, me acaba de decir el presidente del gobierno que te pregunte si tienes dinero para un traje oscuro. Entonces me quedé impactadísimo. Es decir, que el presidente del gobierno de España pues tuvo la cosa de, bueno, este es un hombre diputado, a lo mejor no tiene este dinero para comprarse un traje para ir a la toma de posesión, ¿no? Y me pareció extraordinario que un líder político de esa envergadura pues cayera en este pequeño detalle. La verdad es que tenía dinero para el traje, como es natural, pero estuvo bien. ¿Adversarios? ¿Manolo Fraga? Pues yo creo que Fraga es un hombre complejo, de diferentes facetas, y yo me quiero quedar con lo mejor. Fue un hombre que supo entender la transición, que cooperó a la llegada de la democracia desde la transición a este país, aglutinó una parte de la derecha y la trajo a la democracia, y después en Galicia pues significó un cambio muy importante. La Galicia de antes de Fraga y de después de Fraga pues se parecen poco, y por tanto contribuyó, y yo creo que a la gente que está en la política y cuando pasan por la política hay que reconocerle su trabajo. Tuvo otras cosas que no me gustaron, pero no vale la pena ni decirlas, ¿no? Porque la tarea política, que estamos porque nos gusta, pero es dura, y yo creo que a la gente de la política cuando se van yendo hay que reconocerle su esfuerzo, su trabajo, lo que hicieron. Y Fraga pues dejó en la función pública y en la política toda su vida, y yo me quiero quedar con esas facetas. Ahora que estamos hablando de Manuel Fraga, que yo creo que lo que no se le puede dudar de ninguna forma es de su honradez en su trayectoria, y de su capacidad. Y hablando contigo, que eres una persona que tienes fama de lo mismo, me gustaría saber tu opinión sobre la transparencia que hoy se ha hecho, por ejemplo, pues, de que los diputados sepan todo el mundo lo que ganan y toda esta transparencia que indudablemente yo creo que beneficia al mundo de la política tan cuestionado muchas veces en estos aspectos. Sin duda, sin duda. Yo creo que todo eso es bueno.
pero lo más importante es la conciencia de la gente. Lo más importante es que cada uno, cuando esté en la política, sepa que aquí viene a hacer un trabajo, a desempeñarlo lo mejor que puede ser, y después a irse a su casa. Y yo creo que la transparencia es buena, y la democracia elimina la corrupción, y en todo caso la descubre, y a los corruptos los manda a la cárcel, como debe ser. Pero por encima de eso está el que cada uno tenga la conciencia de lo que es la honradez. Y yo conocí muchísimos políticos, y la gran inmensa mayoría, gente escrupulosamente honrada, extraordinariamente honrada. Y lo quiero decir porque al lado de los corruptos, que hay algunos, ¿no?, pues están tantos, y de todos los colores y tan honrados, que yo creo que merece la pena romper una lanza por la honradez de los políticos. Lo tengo que decir porque lo creo así de verdad. Abel, hablábamos antes de Alfonso Guerra, hay políticos que hablabas de la cultura, de un hombre culto, de muchos políticos que han escrito, que han hecho obras, no tanto los de ciencias o los de números como los de letras. ¿Dónde surgió la afición de Abel Caballero a escribir? Bueno, yo escribí mucho de economía, pero claro, la economía es una cosa árida y cualquiera lee aquello, lleno de matemáticas. No, cuando dejé la política, es decir, cuando mi actividad política en el año 98 bajó mucho, y entonces dije, bueno, pues yo creo que puedo escribir, ¿no? Y entonces me rondaba en la cabeza una historia fantástica de un barco, una cosa que había sucedido, ¿no?, y que tiene que ver con la realidad, ¿no? Una extraña peripecia de un barco que no podía haber sido por razones entendibles, tenía que haber algo especial. Entonces me cogí y me puse a escribir, y cuando levanté la pluma, pues había escrito una novela que se llama La Elise Templaria, ¿no? Y después escribí otras más, y ahora en marzo publico la cuarta, porque sigo sacando novelas. Y entonces descubrí que escribir es una tarea apasionante, encantadora, maravillosa, y que uno se sienta delante de un folio en blanco, y yo escribo compulsivamente, puedo escribir 30 folios en un día, y es una etapa de creatividad y de autoconcentración y de dar rienda suelta a la imaginación y a lo que uno tiene dentro, y la verdad es que me entusiasma escribir. Lendoiro decía que no se iba a la cama sin escribir algún folio de alguna novela que siempre estaba haciendo y todo eso. ¿En qué momento es el que más te gusta a ti escribir? No, yo cuando escribo día y noche. Yo cuando me pongo a escribir aprovecho una época en la que no tengo otra cosa que hacer, y puedo estar 25 días sin hacer prácticamente nada más. A mí la televisión me relaja, me entretiene. Yo miro mucha televisión, tengo que decirlo, y este canal, y este programa, ¿no? Y cuando estoy escribiendo solo paro para ver la televisión. Y estoy tan concentrado en lo que escribo, mis novelas, bueno, pues hay muchos personajes, entonces yo voy inventando la novela, yo no sé cómo va a acabar, yo empiezo y la novela cobra vida. Entonces solo descanso para ver la tele, y a veces con dificultad me concentro. A mí me gusta mucho el fútbol en televisión, me apasiona, puedo ver todo el fútbol que me eche. Y cuando estoy escribiendo una novela me doy cuenta que no la atiendo, que tengo la cabeza en la novela. Entonces me siento a escribir a las 9 de la mañana y me levanto cuando estoy tan agotado que no puedo seguir. 6 de la tarde, 7 de la tarde, 8 de la tarde. Entonces a la tele, a ver la tele. Y a la mañana siguiente otra vez, hasta que sale la novela. La vuelta de Abel Caballero a un puesto de responsabilidad política ha dado la sensación de que te ha ilusionado enormemente. Sí, yo trato de que me ilusione, en realidad no trato, me pasa, ¿no? Me ilusiono en todo lo que hago. Yo en la vida soy un hombre optimista y lo cojo todo con entusiasmo, porque si no, no merece la pena coger algo que no te gusta. Y la verdad es que en mi venida al puerto, que yo tengo que decir que no tenía un gran entusiasmo, y mandé incluso algún mensaje al presidente que no tenía un gran interés, y él me llamó y me convenció. Emilio es de mi generación. Tu generación, y fue su secretario conmigo en el ministerio. A tus órdenes. Y somos muy amigos. Y entonces cuando él me convenció, ¿no? Y cuando llegué al puerto y vi la enorme potencialidad del puerto de Vigo, lo que es, que toda la ciudad vive por el puerto, respira por el puerto, pues la verdad es que me entusiasmó. Y estaré aquí todo el tiempo que pueda, y estaré entusiasmado. Y yo creo que allí hay unos cuantos retos para la ciudad, ¿no?, que hay que sacar adelante. Pero sí, tengo que decir que entusiasmado y muy contento de estar aquí. ¿Cómo has visto la evolución de Vigo a lo largo de tu periplo, digamos, fuera de Vigo? En la etapa, digamos, de hace muchos años, en la etapa que has estado en Madrid, en tu regreso a Quito, has sido, me parece, que el primer catedrático que vino a la Universidad de Vigo, ¿no? Sí, yo soy el catedrático más antiguo, efectivamente. No el más viejo, el más antiguo. Buena matización. Y, bueno, aquellos que no me digan que soy muy mayor, ya lo soy, ciertamente. Sí, yo creo que Vigo fue una ciudad que, en todos los ámbitos, ¿no?,
en los últimos 20 años dio un cambio espectacular. Y de ser una ciudad importante pasó a ser una ciudad con un dinamismo imparable. Ciudad dinámica en lo económico, ciudad dinámica en la creatividad, ciudad dinámica en la universidad, ciudad dinámica en la sociología, no tanto en la política, pero una ciudad que rompe los corsés, revienta. Esto está reventando continuamente, ¿no? Entonces, uno se viene a Vigo y si se fuera a Plutón y volviera al cabo de 2 años, esta ciudad la encontraría completamente diferente. Y esta es una gran virtud de esta ciudad, es la enorme creatividad. Vigo está lleno de gente creativa, de emprendedores. Y yo algunas anécdotas viví, ¿no?, en el ministerio hace muchos años. Una vez reuní a todos los transportistas de España. Entonces me iban diciendo, yo tengo tantos camiones, yo tengo tantos. Entonces un señor me dio la mano y me dijo, encantado y tal, yo soy de Vigo. Muy bien, encantado. ¿Y usted? No, yo tengo 120 camiones frigoríficos, ¿cómo dice? Y claro, era la empresa de los camiones frigoríficos de Vigo, ¿no? Y el hombre que iba allí, pues iba con una enorme modestia y era un poderío. Pues una semana después vino la ministra de Holanda a verme, alporizada, venía frenética. Me decía, le vengo a dar una protesta formal porque su flota de congeladores, los de aquel señor, vienen a Holanda y me arrasan el mercado. A los holandeses les ganaba la flota de Vigo. Fíjate, la flota de Vigo ganara en el transporte a los transportistas más poderosos del mundo. Pues eso, esta ciudad es eso. Y tú desde fuera y ahora desde dentro, a lo largo de todos estos años, ¿a qué achacas el que la clase política no haya estado a la altura, que está claro que no ha estado en toda esa época? Pues yo creo que no debería hacer el análisis y decirlo, porque me va a generar enemigos, ¿no? Pero no estuvo. Y yo creo que esto se hereda de hace tiempo, ¿no? En Vigo se estableció una dimensión de políticos locales y una exclusión de activos muy importantes de la ciudad, que bien porque la política los expulsaba o bien porque ellos se autoexcluían, no quiero entrar a valorarlo, produjo un vacío muy importante. Entonces Vigo puede generar empresarios de primerísima división, que llevan nada menos que Citroën, la fábrica de automóviles más importante de Europa, o empresarios que llevan Pescanova, o tanta pesca que hay aquí, tantas pequeñas. Y sin embargo, en el ámbito de la política, pues no encontramos aquí gente que pivote los destinos de Galicia, no encontramos una gran cantidad de gente que juegue con poderío en España. Fíjese, en toda la época de la democracia, pues yo estoy haciendo ahora así de memoria, pero yo tengo la impresión de que en Vigo hubo 2 ministros, Elena Espinosa y yo, solamente 2 ministros. Y esto para una ciudad tan importante como Vigo es muy poco, ¿Y eso qué significa? Pues que aquí todavía tiene que haber un revulsivo político para que más gente entre a contribuir. Y esto no quiere decir que yo diga nada contra los que hicieron política, lo hicieron lo mejor que supieron, lo más dignamente que supieron, y nada más lejos de mi intención que hablar mal contra nadie, ¿no? Pero yo creo que Vigo tiene que encontrar todavía mucho más espacio político en Galicia y en España, con más capacidad. Bueno, pues en este momento en Galicia, pues en el gobierno de Galicia está una consellera, María José Caride, que lo hace muy bien, José Ramón Fernández también. Bueno, ya yo veo que aquí hay un cambio que yo aprecio, ¿verdad?, en los últimos 6 meses, pero bueno, digamos que en los últimos 20 años y hasta este momento, pues yo creo que fue endeble. Eso te iba a comentar un poquito, que tú por eso te decía la visión desde fuera, porque realmente un poco el poder de Vigo político se paraba en los lindes de Vigo, ¿no?, que grandes titulares aquí, pero de salir fuera prácticamente no teníamos ningún peso. Y lo digo por el posible cambio que hay ahora, no solo en tu partido, sino que realmente pues vemos lo que hablabas de Elena Espinosa, lo que hablabas de tener el presidente del Partido Popular de Galicia, pues reside en Vigo, Anso Quintana tiene unas connotaciones importantes en la ciudad, y evidentemente esto no se había producido en los años anteriores. Esto realmente es una señal de que en principio pues Vigo parece que se quiere abrir un poquito desde el punto de vista político. Sin embargo, a mí me gustaría que se abriera también más de otra forma, ¿no? En el sentido de, es decir, que gentes que están en la política se vengan hacia Vigo, como es el caso del presidente del Partido Popular de Galicia, pues está bien, ¿no? Pero me gusta que ejerzan de vigueses. Es decir, no llega con estar aquí, también hay que romper lanzas en favor de esto, ¿no? Yo creo que eso sí lo está haciendo Caride y lo está haciendo José Ramón,
Fernández, pero yo me refiero más a otra cuestión, fíjese. Me refiero a mí me encantaría que el alcalde de Vigo fuera el presidente de la FEN de España, alcalde o la alcaldesa, ¿verdad? Quien fuera. Es decir, es Paco Vázquez, es el alcalde de Coruña, es la alcaldesa de Valencia. A mí que me gustaría, pues que de aquí, desde el propio ámbito vigués, pues apareciera esa persona que liderara todos los municipios de España. Es decir, yo hablo de connotaciones de esas características, ¿no? Que cuando levantara un teléfono, pues se le pusiera al teléfono el gobierno de España y el gobierno de Galicia, y por tanto tener peso, ¿verdad? Ejercer desde Vigo con peso, pero asentados aquí, desde la política de aquí. Y yo creo que para esta ciudad eso sería muy importante. Además, la ciudad yo creo que tiene un liderazgo tan importante en España y desde luego en Galicia, fíjese usted, ¿no? A siglos luz de la segunda, que es Coruña. Estás empezando a hablar a nivel político y ya me tratas de usted, que es una cuestión que me gustaría seguir hablando. Sí, de tú. Sí, no tengo una tendencia a ir al usted, ¿verdad? Es una tendencia consustancial. Aunque después en las conversaciones yo nunca trato a nadie de usted. Entonces me es una tendencia muy política. A mí me gusta en el programa que sea la persona, en términos políticos obviamente, que es lo que estamos hablando. Yo tuteo a todo el mundo, incluso me encuentro con mucha gente que me trata de usted. Y me pasa en el puerto, ¿no? Mucha gente que me trata de usted. Entonces digo, mira, si tú me tratas de usted a mí, yo a ti también. Entonces ya sabes cómo es esto, ¿no? Yo me contento hablando con un político que siempre acabe en la entrevista sin decir en ningún momento, mire usted, como no podía ser de otra manera, que es una frase muy común al uso. El mire usted es una frase muy madrileña. Mire usted, como no podía ser de otra manera, cuando llegué a Madrid, cuando llegué a Madrid, pues oía esto que decía mire usted, me sonaba fatal. Decir, mire usted, no, pues yo ya miro, no me mando usted mirar, que yo ya miro, ¿no? De distanciamiento que no me gusta. Quería preguntarte un poco, tú llegaste a la presidencia de la Autoridad Portuaria y de principio yo creo que hubo una muy buena entente con la alcaldesa, con Corinna Porro, ¿no? Y eso es una cosa que realmente de cara al ciudadano medio da una muy buena sensación, porque aquí prácticamente da esa sensación de que siempre la gente tiene que estar peleada, y yo creo que para sacar la ciudad adelante esto tiene que cambiar radicalmente, ¿no? Sí, yo llegué y la teoría que practiqué era, el puerto se tiene que llevar bien con todo el mundo. El puerto no es un instrumento en Vigo para estar peleado con nadie, ¿no? Entonces tiene que tener una buena relación con la alcaldía, tiene que tener una buena relación con todos los grupos políticos, tiene que tener una magnífica relación con Zona Franca, tiene que llevarse bien con los empresarios, con los sindicatos, con los movimientos vecinales, se tiene que llevar bien con toda la ciudad. Y por eso yo nada más llegar hice una ronda que sorprendió un poco, ¿no? Pero me entrevisté con todo el mundo. Y lo seguiré haciendo, y periódicamente lo seguiré haciendo, porque el puerto de Vigo, que es casi la vida de la ciudad, no puede estar peleado con nadie. No puede ser que el puerto de Vigo tenga ningún choque con nadie de la ciudad. Y entonces tiene que ser la armonía. Y fíjese, a veces yo escuché algunas declaraciones de algunos políticos y no políticos que no me agradaron, pero me quedé callado, porque dos no pelean si uno no quiere. Yo voy a seguir callado porque creo que es mucho más importante para esta ciudad hacer las cosas con acuerdo, llegar a acuerdo y escapar del debate. El debate es en esta ciudad excesivamente pernicioso porque no se termina nunca. Sí, nos instalamos en él y las cosas hay que hacerlas, ¿no? Y yo estoy contento porque en el tiempo que llevo, en estos poquitos meses, pues desatascamos todo lo que tenía que ver con la ampliación del puerto, y yo a eso le doy mucha importancia. Abel, yo no quería acabar, que estamos ya cerca del final de la entrevista, quería, obviamente, lo que dije al principio, que la gente conociese más a la personalidad de Abel Caballero, no tanto a las ideas políticas en este momento, que tiempo habrá para analizarlo, pero sí que avanzases un poquito tu idea personal sobre lo que comenta todo el mundo. Es decir, el Partido Socialista, todo el mundo piensa que Abel Caballero puede ser el candidato a la alcaldía. Era lo último que me esperaba que saliera en este programa, te lo tengo que decir en serio, lo último. Pero está bien, ¿no? Porque para ser un programa de deporte, esa pregunta sí, bueno, en ese tono amigable, a ver si... Sí, no, es que es lo que pretende el programa. El programa, no, evidentemente, con el fondo del deporte, pretende ser un programa de comunicación y ahondar en la personalidad de los individuos. Tanto si yo tuviera la intención de serlo como si no lo tuviera, tendría que contestar lo mismo. Porque... y esto sí lo digo muy en serio, ¿no? Mi empeño absoluto es el puerto en Vigo en este momento, absoluto. Y créeme, no pienso en otra cosa. Yo no estoy en el planteamiento de qué voy a hacer cuando lleguen las elecciones, voy a ser el candidato. No estoy en absoluto, no estoy en absoluto. Y el puerto hay tanta cosa para hacer y es tan importante. Fíjate, esta ampliación de todo el centro del puerto que vamos a hacer, ¿no? Un gran muelle de transatlánticos con pasarelas, paseos ciudadanos, 4 kilómetros de paseos. Tengo que buscar un arquitecto de renombre mundial que lo diseñe, que lo
que lo acabemos rápido, que la gente pueda pasear, hay que poner por allí cafeterías. Y a mí esto me apasiona tanto y me parece tan importante que si yo me pusiera ahora a plantear cuestiones en términos de candidato, esto se vería perjudicado. Y se vería perjudicado porque si yo fuera candidato, creo que, si yo lo dijera, voy a ser candidato, creo que alguien lo entendería mal y generaría problemas, porque yo tengo tanto derecho a decir que soy candidato como tiene pues Corina o Toba o cualquier otro del Partido Socialista o cualquiera, ¿no? Pero no, yo creo que debo, primero quiero y segundo, debo rehuir cualquier planteamiento político partidario en este momento. Y además lo estoy haciendo. Si te das cuenta, yo nunca hablo de política de mi partido, y al que quiero y al que estoy encantado, ¿no? Pero creo que en este momento mi papel es volcarme en el puerto, desatascar el puerto, hacer que tengamos espacio para generar carga, para que los coches de Citroën salgan, para que los contenedores circulen, para que las empresas vivan. Y ese es mi papel, y la verdad es que créeme que es enormemente importante, ¿no? Y no me voy a desviar ni un milímetro de él. Me gustaría oír algún elogio por tu parte hacia la alcaldesa, Sí, por ejemplo, en sí. el tema de lo que ha sido el adecentamiento de todo lo que es la zona del centro de la ciudad. Y, por cierto, aquí una felicitación que no se hizo en su momento y creo que es de justicia. Para mí la mejor iluminación navideña de toda la historia que conozco de Vigo. A toda la corporación, a la persona que sea responsable y obviamente a la alcaldesa. Pero quería saber un poco tu opinión de eso. Yo creo que toda la remodelación que se hizo en el centro de Vigo es fantástica, fantástica. Pero una parte empezó antes, porque ya empezó con Príncipe, cuando la calle Príncipe, hace bastante tiempo, ¿no? Se peatonaliza, ese fue el arranque, y el segundo fue el aparcamiento de Urzáiz. Menudo problema que hubo para hacer aquel aparcamiento, la gente oponiéndose, afortunadamente salió adelante, y eso fue la primera gran revolución, porque ese aparcamiento, que yo creo que se acaba más o menos cuando cambia la alcaldía desde Pérez Mariño a Corina Porro, pues eso fue una gran revolución, porque aquel centro de Vigo ya quedó diseñado. Después lo que había que hacer era extenderlo, se hizo bien. Y, por tanto, yo no regateo ningún elogio a todos los alcaldes que intervinieron en esta operación, que fueron varios. Me gusta eso. Abel, por último, ya estamos fuera de tiempo. ¿Cuándo sale tu próximo libro? ¿O cuándo esperas sacarlo? Saldrá en marzo, ya está en pruebas de imprenta, se titula La Puerta Amarilla, y, bueno, yo creo que es una novela, es una buena novela, creo, ¿no? Y pues dentro de un mes combinaré presentar un trabajo que tengo sobre aeropuertos, un trabajo sobre la economía de Galicia y norte de Portugal, y mi cuarta novela. Pues voy a estar atareado con las presentaciones. No sé, qué tiempo ocioso vas a tener poco. No, pero es entretenido todo esto. Oye, pues muchísimas gracias, ha sido un placer tenerte aquí y muchísima suerte en todo lo que desempeñes. Muchas gracias a ti.